Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo hacer estas ramas de retama, que son muy fáciles de hacer, no hace falta utilizar ganchillo y las podemos utilizar para adornar nuestra casa ahora en la temporada de Navidad. Las podemos poner junto con el acebo de la entrada anterior. El tamaño que tienen las retamas es alrededor de 14 centímetros. Necesitamos alambre moldeable, alicates para cortarlo, que luego explico cómo cortarlo, hilo del algodón del grosor 3 milímetros o 4 y tijeras. Vamos a hacer dos ramas como esta y dos ramas como esta. Pero la única diferencia entre una y otra es que el alambre más largo de esta tiene 4 centímetros más que esta, pero luego la forma de colocar las piezas es la misma. Para esta rama necesitamos cortar alambre de la siguiente manera: un trozo de 30 centímetros, 3 trozos de 16 centímetros, 4 trozos de 14 centímetros y 8 trozos de 10 centímetros. Y para esta, la única diferencia es que en vez de cortar un trozo de alambre de 30 centímetros, cortamos un trozo de alambre de 34 centímetros. Y las otras piezas son iguales, así que son 3 de 16, 4 de 14 y 8 de 10. Las piezas que tenemos que envolver son las piezas de 14 centímetros, que son 4, y de 10 centímetros, que son 8. Las otras piezas vamos a envolver, pero al mismo tiempo uniendo con las otras. Cogemos una pieza de 10 o de 14 centímetros, que se envuelve todas de la misma manera. La doblamos el alambre por la mitad. Marcamos la mitad para que se note. Ahora la abrimos. Cogemos el hilo que vamos a utilizar. Sujetamos el extremo. Y ahora justo en la parte donde tenemos que doblar vamos a dar unas cuantas vueltas para cubrir esta parte. Así que envolvemos esta parte del cable. Ahora la doblamos por la mitad. Y seguimos envolviendo. Envolvemos todo el alambre hasta más o menos 1 centímetro. Cuando nos quede 1 centímetro, abrimos cada alambre en otro lado, pasamos el hilo entre los alambres, damos vuelta con los alambres, volvemos a pasar el hilo por dentro de los alambres y otra vez damos vuelta, y si podemos hacerlo una vez más, pues lo hacemos y ya cerramos el alambre. Esto es para que se sujete el extremo y que no se desenrolle. Y ahora ya cortamos el hilo. Y así vamos a hacer con todas las piezas. Aquí podemos ver que tenemos 3 ramas más pequeñas. Estas tenemos que preparar primero para luego poder unirlas al hacer la grande.
Así que para las ramas pequeñitas necesitamos 3 alambres de 16, que estas no tenemos todavía envueltas con el hilo, y 6 de 10 centímetros. Así que aquí tengo dos piezas de 10 centímetros que ahora al doblar el alambre tienen 5, y tengo el alambre de 16 centímetros todavía que todavía no está envuelto. Hacemos lo mismo, lo doblamos por la mitad, marcamos la mitad, lo abrimos y primero envolvemos la parte donde vamos a doblarlo. Lo hacemos de la misma manera que antes, así que damos unas cuantas vueltas, sujetamos, doblamos y ahora envolvemos. Envolvemos más o menos hasta 6 o 7 centímetros. Y ahora colocamos las dos alambres cortitas. Colocamos una, damos una o dos vueltas y por el otro lado colocamos la otra. Y seguimos. Y también bajamos hasta que quede 1 centímetro. Ahora abrimos los dos alambres, pasamos el hilo por dentro entre los dos alambres, damos una o dos vueltas y volvemos a pasar el hilo entre los alambres y otra vez damos vuelta y ya tenemos una rama pequeña hecha. Cortamos el hilo y de estas ramas tenemos que hacer otras dos iguales. Las formamos de la misma manera. Cuando ya tenemos hechas las ramas pequeñas, vamos a montar la rama grande. Cogemos el alambre de 30 centímetros o en el caso de la otra rama más larga, de 34 centímetros, doblamos por la mitad y empezamos de la misma manera. Abrimos, envolvemos la parte donde la vamos a doblar doblamos y envolvemos. Bajamos más o menos hasta 5 centímetros. Y aquí vamos a colocar dos alambres de 5 centímetros. Así que van a quedar más o menos en la misma altura que el que estamos haciendo. Y también sujetamos primero un alambre y ahora colocamos el otro y también envolvemos. Y aquí bajamos como 2 centímetros
y colocamos primero dos alambres de 7 centímetros, donde hemos utilizado el alambre de 14. Después de doblarlo se quedó en 7. Aquí colocamos dos piezas, primero una y luego la otra. Bajamos como 1 centímetro y colocamos otras dos piezas del mismo tamaño. Y aquí también primero colocamos una y luego la otra. Bajamos como 2 centímetros y aquí vamos a colocar una rama de estas pequeñas que hemos preparado. Colocamos, damos unas cuantas vueltas, bajamos más o menos 1 centímetro y colocamos la otra. Y aquí también bajamos alrededor de 2 centímetros y colocamos la última. Envolvemos y aquí para terminar hacemos lo mismo. Abrimos los alambres, pasamos el hilo entre los alambres, damos una o dos vueltas, volvemos a pasar el hilo entre los alambres y otra vez damos 2 o 3 vueltas y cortamos el hilo. Ahora podemos colocar un poquito las piezas. Y de estas ramas hacemos otra igual, que tienen la misma altura, y luego de las otras que son un poquito más largas, las montamos de la misma manera. También hacemos dos. Las retamas voy a utilizar junto con el acebo que hice en el video anterior para decorar mi corona de Navidad. Así que voy a colocar dos ramitos junto con el acebo por un lado y otros dos ramitos también junto con el acebo por el otro lado. Esto lo vamos a ver en el próximo video, pero las retamas podemos colocar como un arbusto en una maceta. Y para colocarlo como un arbusto, colocamos todas las ramas juntas, les damos unas cuantas vueltas para sujetarlos. Unas cuantas vueltas. Y también ponemos un palillo para que quede más rígido.
Terminamos de envolver. Y ahora preparamos una base del ganchillo, pero la dejamos de momento sin cerrar. Cómo hacer las bases podéis encontrar en el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla. Entonces preparamos la base y ahora dejamos el anillo mágico un poco abierto. Y si no, lo abrimos un poco. Y por aquí, por el anillo mágico, pasamos las retamas. Ahora cerramos bien el anillo mágico y rellenamos la base y la cerramos. Y así queda el arbusto terminado. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si queréis ver cómo voy a montar la corona de Navidad, lo podéis ver en el próximo video. Muchas gracias y hasta la próxima.